porque estamos en una coyuntura muy complicada, donde hace falta estar preparados para la guerra espiritual, ¿no? Sí, aunque cada congreso Dios nos ha dado el lema oportuno, porque es verdad, ha sido siempre una cosa como de revelación de la palabra oportuna, que es doblemente buena, ¿no? Y en esta ocasión, pues es impresionante como la oportunidad de nuestro lema de la armadura de Dios en la guerra que se está manifestando en todo el mundo y también en España a niveles políticos, económicos, religiosos y también bélicos, pues con tragedia creciente, ¿no? Entonces todo el mal viene del mundo espiritual, o sea, y como la mayor parte de los seres humanos no disciernen lo que es la guerra entre el bien y el mal, entre el reino de Satanás, los reinos de Satanás y el reino de Dios. Y bueno, pues como dijo Jesús, desde los tiempos de Juan Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los valientes, lo arrebatan y lo establecen. El reino de los cielos sufre violencia, y es que Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, pues quiere seguir haciendo estragos lo más que pueda, robar, matar y destruir, lo que Dios le permita, pero en cualquier caso Dios le permite para que actúe como verdugo y como disciplinador, castigador de todos los que persisten en ignorar la bondad del Omnipotente y también en ignorar la malignidad del mundo, del reino de las tinieblas y de Satanás y sus demonios, ¿no? Entonces, pues esto no es nuevo. Toda la historia de la humanidad ha sido una guerra entre el bien y el mal. Todas las grandes películas siempre que emocionan son aquellas en las que los buenos luchan contra los malos, ¿no? Y eso a título gráfico, a título pues humano, pero son pocos los que disciernen que esa guerra está librándose por entidades maléficas y por ángeles que nos amparan, ¿no? Y que luchan. Como por ejemplo, pues vemos cuando el profeta Daniel lleva 21 días en ayuno y esperando una revelación de Dios, y viene el arcángel y le dice que se ha retrasado porque ha tenido que luchar contra el rey de Grecia, el principado de la potestad de esa zona del mundo gobernada por Satanás, y que ahora, después de estar con él, tendría que ir a luchar contra el rey de Persia, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hay que discernir. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Y por eso necesitamos armas espirituales. Este es el problema. Todas las bombas atómicas incluso no pueden contra Satanás. Al contrario, le hacen regocijo, porque como él, su deleite es matar, pues oye. Y de hecho, el único Dios que va a respetar el anticristo del fin es el Dios de la guerra. O sea, es decir, que igual que pasó con los otros anticristos, ¿no? Cuando Tito esa conquista Jerusalén y después destruye el templo, pero de alguna manera pone allá para el Imperio Romano, ponen la efigie
de Júpiter, que es el planeta mayor, y junto con Marte, dios de la guerra, sí. Simbolizan Júpiter y Marte, simbolizan los dioses de la guerra. Bueno, Júpiter es el mayor, el dios mayor del Olimpo, ¿no? Y también en otras ocasiones se impone la imagen de la bestia de la que se habla en el Apocalipsis, que la colocará en el lugar santísimo del templo restaurado en Israel, que es uno de los temas que va a asombrar al mundo, ¿no? Que logren restaurar el templo, pues para su última... Sí, que va a durar poco tiempo. Va a durar poco tiempo, ¿no? Porque el pacto del anticristo con Israel de 7 años lo romperá a los 3 años y medio, y entrará a saco y saldrán corriendo, porque les obligará a todos los judíos que estén a adorarle, ¿no? Y entonces esto es una guerra espiritual. Claro. El Señor envía a 70 discípulos en una clase, vamos a decir, de discipulado a guerrear en el mundo espiritual, ¿no? Y vuelven gozosos de tener experiencias de que los espíritus se les sujetaban, ¿no? Y el Señor, cuando vuelven, dice: yo veía a Satanás bajar como un rayo. Es decir, fue una incursión en el mundo diabólico de introducir. De hecho, luego la Iglesia se supone que esa era la labor que tenía que realizar, ser sal y ser luz. Cuando se dispersa la Iglesia en hacer su propio plan y desarrollar su propia identidad, ¿no? En lugar de esa pelea espiritual. Y estamos en tiempos en los que debemos de volver a salir a guerrear de esa manera, pero ya no en discipulado, sino de una situación real, ¿no? De funcionamiento de la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, es que evangelizar es eso. No se puede pensar que evangelizar es pacífico. No. Es el uso de un escudo y de una espada, es el uso de armas, ¿no? Es bélico el evangelismo. ¿Por qué? Pues que vas a luchar contra el mundo y contra los dirigentes del mundo satánicos, que no se quedan impasibles ante la confrontación de los mensajeros del reino, ¿no? De los soldados de Cristo. Y entonces, pues oye, la espada es para cortar, espada de 2 filos además, hacia la izquierda, hacia la derecha, para que no quede resquicio de escapatoria al hombre de pecado y pueda ser transformado en nueva criatura, ¿no? Y muera a su vieja naturaleza. Entonces, y el escudo pues es un arma poderosísima de la fe, que para los dardos de fuego del maligno, las mentiras, y bueno, presenta defensa de la verdad contra la mentira, ¿no? Victoriosamente. Porque la mentira, para cualquier persona que tenga clarividencia, es fácil de distinguir y de rebatir, o sea, ¿no? Sin embargo, hay tanta gente que está engañada y que acepta la mentira, ¿no? Es una pasada ver, bueno, estamos justo, antes de ayer, la noche de Halloween, que en principio Halloween significa víspera del Día de Todos los Santos. Es decir, era una celebración, por el nombre, era una celebración de bendición y no de maldición, y sin embargo ha sido transportada a un mundo de oscuridad y de exaltación de la muerte frente a la vida, ¿no? Y vemos cómo este tipo de cosas o de festividades se aceptan rápidamente, la gente las acepta rápidamente en lugar de elegir lo que es de dignidad, lo que es de bendición. Es tremendo ver cómo
estamos, y la sociedad lo acepta también de una forma mucho más rápida, la degradación de la familia frente al mantenimiento de los valores establecidos por siglos, ¿no? O por milenios. Y vemos cómo la gente acepta la mentira antes que la verdad, mucho más fácilmente, ¿eh? Hay que entender que Satanás es el padre de la mentira y todo su sistema, igual que los políticos, que justifica la mentira y que está incluso enseñada en los libros de Maquiavelo y de otros maestros de la política sin escrúpulos, que justifica todos los fines, todos los medios por el fin de triunfar. Pues el hombre se deja engañar porque, primero, Dios le ciega. Es que hay que entender esto. Recibe luz aquel que Dios le quita la venda de los ojos, el velo. Porque si no, no se explica que el pueblo escogido por Dios después de 5000 años, que tiene la Torá, que habla, como dijo Jesús, ignoráis las Escrituras, todas ellas hablan de mí, y sin embargo sigan cegados a no ver a Jesús como Mesías, e incluso a aborrecerle y a despreciar y perseguir, y algunos podrían llegar a matar a aquellos judíos que se atrevan, ¿no? que blasfemen y sean traidores al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que hacía Pablo, en definitiva, ¿no? Entonces es el fanatismo de las personas ciegas. Hay que entender. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, estábamos ciegos. Lo que pasa es que nos engañábamos quizá más educadamente, pero nos engañábamos, ¿no? Y es que eso es lo que produce la herencia de la soberbia, del orgullo, de la egolatría, del pecado de Adán y Eva, y ciegos y sordos. Y entonces, bueno, pues realmente Dios, que es el que manifiesta gracia con quien quiere, cuando quiere, va despertando a las personas que decide despertar, va dando luz a los ojos, vista a los ciegos, porque es lo que dijo Jesús, he venido a dar vista a los ciegos. Pero sin embargo, a los hipócritas religiosos fariseos pues, no les dio luz, sino al contrario, les recriminó de que eran tan ciegos que eran sepulcros. El sepulcro ya es la ceguera total, porque a una persona lo meten en una oscuridad sepulcral y se queda ciego en un tiempo determinado. Sí. Y una ceguera irreversible, ¿no? Y los llamamos sepulcros blanqueados. Entonces, bueno, pues lo mismo, los sordos, porque el hombre lleno de sí mismo solo quiere oír lo que complace a su ego. Esto es un tema clarísimo de la esclavitud del ego, que esa es la naturaleza vieja de Adán, que hemos heredado tanto hombres como mujeres, vamos a verlo, y que Jesucristo con el bisturí de la espada intenta quitar las cataratas espirituales a aquellos que en una situación especial de estar, como dice la palabra de Ezequiel, en celo, es decir, en búsqueda de no estar contentos con su ceguera, con su sordera y con su condición de egolatría, de egoísmo, de carnalidad. Están reventados, curiosamente, a los que especialmente tocan fondo y quebrantados por la ignorancia, la oscuridad y la maldad de su ego. Especialmente lo vemos en los drogadictos durante 42 años, tocan fondo y allí pues piden socorro a alguien que exista, ¿no? Y ese alguien, que es el único que puede socorrer, pues tiene misericordia. Y entonces pues circuncida el velo del corazón, los prepucios y la catarata espiritual
de la ceguera y también los tapones de grasa, de sebo, de los oídos espirituales. Y entonces, de repente, se abre la verdad en las personas, como sucedió con nosotros, ¿no? Cuando nace el Señor, cuando llega el Señor a nacer en Belén, ¿no? Hay unos sabios de Oriente que reciben la revelación porque están buscando, pero los guardianes de la Torá, que el rey Herodes les dice, oye, ¿dónde está escrito que nacerá el Mesías? Entonces se junta el conocimiento del lugar con el conocimiento del tiempo. Tiempo y lugar se dan, y si se junta el tiempo con el lugar, ya sabemos dónde está. Sin embargo, ninguno de los fariseos, de los escribas, se conmovió para ir a conocer al Señor. Sin embargo, los ángeles visitan a unos pastores que tienen un corazón limpio. Es decir, que el pastor es muy de al pan y al vino, ¿no? Muy básico, muy sencillo, muy básico, ¿no? Y entonces ellos, cuando reciben la revelación de los ángeles de que ha nacido el Salvador, van a adorarle. Porque ya habían oído, habían leído, oído, y desde niños que el Mesías vendría, y que es el Salvador del pueblo de Dios, y que bueno, pues tanto los bisabuelos, los tatarabuelos, los ancestros generacionales, pues esperaban desde siglos. Y, sin embargo, esos fariseos conocían que el profeta Miqueas anunciaba: Éfrata, ciudad pequeña, Belén, de ti nos vendrá el Mesías, ¿no? Y sabían dónde, porque ni siquiera el rey Herodes sabía, porque ese era un pérfido, ¿no? Que no, es más, sabía más de las idolatrías romanas y quería imponerlas en Israel, porque tenían esa ambición de la gloria romana y la quiso establecer en Israel, ¿no? Y entonces, cuando vienen los sabios, que eran rabinos de Irak, donde había una quejilá importantísima desde los tiempos de Nabucodonosor, que hizo una matanza de 1 millón de israelitas y que huyeron rabinos que fueron deportados incluso, sí. Rabinos, y entonces pues en esa quejilá, en esa escuela rabínica, se buscaba la verdad, se buscaba las revelaciones bíblicas, ¿no? Y estos hombres de Dios que estaban anhelantes, esperando el Mesías, como nosotros le esperamos que vuelva, pero ya triunfante, porque para nosotros ya vino de la forma de sufriente, de siervo sufriente. El siervo sufriente que ha pagado por nosotros. Bueno, pero en esa revelación se presenta delante del rey, se presentan los 3 sabios delante del rey y de los capos de la... Sí, del Sanedrín, ¿no? Del Sanedrín. Y venimos a adorar al Mesías, que sabemos que ha nacido porque por las señales, habían leído no solo la señal, habían leído las 70 semanas del profeta Daniel y sabían que estaba ya el cumplimiento próximo, o ya estaba, porque es un cálculo además de calendario histórico, desde que el emperador dio la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Son 60 semanas y 62 semanas. Y después, bueno, sabemos que falta la última semana y hasta la muerte del Señor 69 semanas, pero hasta el nacimiento. Y entonces vienen con ese cumplimiento y con la señal encima, celestial.
Y el rey, pues claro, aterrorizado, decir, oye, viene un Mesías que me va a quitar de la poltrona, ¿no? Que viene como príncipe. Sí, su reacción es matar a todos los niños. Su reacción es matar a todos los niños. Pero antes astutamente se pregunta, ¿y dónde van ustedes a adorarle? Y ellos no sabían, y preguntan ellos, y entonces el Sanedrín sí que sabía, tiene conocimiento como tú has dicho. Y hay muchos que tienen conocimiento que mata, letra que mata. Tienen conocimiento que envanece, pero que ciega totalmente. Porque a la vanidad humana, a la soberbia, a la egolatría y especialmente al orgullo peor de todos los orgullos, que es el religioso, Dios los ciega. Y entonces no se daban cuenta de que venían de la parte de Dios y que les estaban dando a ellos la oportunidad de despertar a conocer a ese Mesías del cual habían leído desde niños. Y repetidamente en muchas escrituras. Y conocían dónde, en Belén. Y no tuvieron intención, como tú dices. Y bueno, pues los sabios sí que llegaron a ver al Mesías y se dieron cuenta de que no tenían que volver por donde... Recibieron revelación por un sueño de un ángel. Claro, de que no volvieran por allá porque los iban a matar también, ¿no? Y entonces esto es la guerra espiritual, porque en esa guerra los que buscan a Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y así José y María fueron guiados para librarse de la matanza de los niños. y los sabios también, ¿no? Sí. Para librarse de la represalia sádica, cruel y malvada de Herodes. Y necesitamos revelaciones. Entonces... las armas espirituales actúan movidas por revelaciones del Espíritu. Porque, como decía Pablo, yo no golpeo al aire a tontas ni a locas, sino que... golpeo mi cuerpo. Primero mi cuerpo. Y la primera batalla está en uno mismo, ¿no? Y tampoco golpeo al aire en el sentido de que no, cuando golpeo es al enemigo. Acto reprendo, piso serpientes, piso escorpiones y golpeo a la mentira. Pero la primera batalla es interior, ¿no? Claro, la primera es golpeo mi cuerpo en el sentido de vencer el peor enemigo, que es nuestro ego, ¿no? Y en esa guerra, pues una vez que el Señor te da la victoria, eres apto para liberar a otros que están en esa guerra y ayudarles, ¿no? Y poder echar fuera los reinos del mal y establecer el reino de Dios y su justicia. Que esto es una de las carencias más tremendas de la Iglesia, incluso. Sí. Principalmente de la Iglesia. De la Iglesia, es que no extiende el reino de los cielos, establece religión, establece sucursales, sigue con el mismo sistema de todas las religiones de Babilonia, el mismo sistema, ¿no? Vamos a ver, que es que los que hacían templos a Baal no multiplicaban templos, pues a montones, ¿no? Y fíjate, cuando llega a Atenas el apóstol Pablo, ve que hay templos de todos los colores y a toda clase de dioses. Entonces volvemos a lo mismo, y encima, hasta hace poco la mayor parte de las denominaciones cristianas hablaban de templo del lugar, al estilo babilónico, cuando el Señor no quiere templos ni habita en ningún templo. Él quiere habitar en los corazones y hacernos a sus hijos templos del Espíritu Santo, ¿no? Pero esa ambición, que en realidad es una ambición de poder religioso, que pues nos produce el escándalo de gastar todos los recursos en estructuras, en lugar de usarlos para hacer el bien, para... Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, ¿no? Claro, para usarlas para ganar almas. Es curioso que los musulmanes actúan más astutamente porque utilizan el aceite del petróleo, que es el aceite de la muerte, de la corrupción de cadáveres, vegetales, animales y humanos. Ese es el petróleo. Y lo utilizan para extender su religión criminal. Y claro,
y para también comprar conciencias, ganar adeptos, etcétera, y acuerdos gubernamentales y ventajas y no sé qué, mientras que la Iglesia pues utiliza la fuerza de las finanzas, que es una fuerza, como dice Eclesiastés. El dinero tiene poder para hacer el mal y para hacer el bien. Pues no lo utiliza para ganar almas, para socorrer a los afligidos, para dar de comer al hambriento, etcétera, que es el mejor testimonio para evangelizar, ¿no? Hacer justicia, porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que muchos incluso que hablan ahora, ya empiezan a hablar, muchos del reino de Dios no añaden la justicia. Porque, por ejemplo, predican, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino, y no continúan, y tomad el reino, vestid como príncipes, vivid como príncipes, tenéis derecho a todo lo mejor, porque sois príncipes, hijos del rey, y a justificar la teología de la prosperidad falsa, que es amor al dinero, raíz de todos los males, ¿no? Conclusión, esto es una guerra, primero, como tú dices, contra nuestro propio corazón, que nadie lo puede vencer. Nadie puede hacerse bueno por sí mismo. Pero en esa guerra, con las armas espirituales, en el poder del Espíritu Santo, dice hacer morir en vosotros las obras de la carne mediante el Espíritu. Llevad vuestra mente cautiva a la mente de Cristo mediante el Espíritu. Entonces, en esa forma, resulta que, aborreciendo nuestra vieja naturaleza, repudiándola y no queriendo saber nada con ella, entonces la naturaleza del nuevo hombre que pone Cristo Jesús en nosotros, pues reina y ya no le da poder al viejo hombre, sino que lo tiene bien pisoteado y sujeto. Y de esa manera no pecamos, porque si no fuera por la intervención del Espíritu Santo, esa transformación, pues no sabemos más que pecar como seres humanos. Estamos esperando un avivamiento final, ¿no? Y muchos, la mentalidad de la Iglesia en muchas denominaciones y aspectos, es decir, tenemos que buscar cómo ampliamos nuestros locales, cómo hacemos más grandes. Y así ha habido en Centroamérica, fue una vergüenza el tema de las macroiglesias, ¿no? Encantados de tener un local. Yo me acuerdo en Guatemala estaban 70.000 o no sé cuántos. Felices porque el día de la inauguración del último local que abrió una denominación, habían tenido la principal arteria de la ciudad colapsada durante 3 horas. Y sin embargo el país está hundido, en corrupción totalmente. Y en violencia y en unas situaciones... No, es sal sin sabor, esa región, ese estatus. Y claro, la gente que no quiere ser circuncidado de su ego, pero que busca las bendiciones de Dios, pues se agarra fuertemente al sistema religioso porque no le compromete a demasiado, solo a diezmar y a ofrendar, luego y no muchos. Extendieron al Salvador el mismo sistema. Sí, igual. Y no por todo Centroamérica. Y aumenta la corrupción. Los americanos. Tú fíjate en Houston, esa iglesia, vamos, que lo que hace el pastor es... La iglesia de cristal. No, esa es otra. El templo, ¿no? Que al final lo han tenido que alquilar para que... No, esa es otra. Estoy hablando de la que es ahora la macroiglesia de Texas, que el pastor, pues oye, durante una hora casi no lee la Biblia para nada y se deleita en hacer frases bonitas y circunloquios y demagogias halagadoras y benefactoras de los oyentes, que se sienten muy a gusto y confortables, ¿no? Entonces es triste ver cómo
mantienen a las ovejas ahí encordadas y satisfechas, en lugar de tener la inquietud de luchar contra el reino del mal, la inquietud de socorrer a los que están oprimidos por el reino del mal, la inquietud de compartir el pan con el hambriento, ¿no? Y es terrorífico. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrán su quebrantamiento. Claro. Ya lo han tenido 2 años con la pandemia. El Señor ha cerrado todos los chiringuitos religiosos. Y es una señal importantísima, claro, para darnos cuenta de que se les va a acabar el sistema. Se les va a acabar porque además los gobiernos de los países están desaforadamente añadiéndose a la religión anticristo del nuevo orden mundial, y no soportarán y oprimirán y harán juicios por impagos de impuestos, por esto, por lo otro, a todos estos movimientos para devorarles y para quitarles la oposición que suponen, ¿no? Sí, y las leyes antibíblicas que van a... el creyente se va a encontrar en la posición en la que se encontró Lutero delante del emperador, ¿no? En Worms. Porque las leyes van a ir en contra de la palabra de Dios. Y dices, pues es muy sencillo, porque hay un legislador que tuerce las leyes, claro, que se llama Satanás, y que tuerce todo lo que es justo y bueno del legislador supremo que dio la Torá, la ley. Qué bueno que puedes decir, estoy cautivo a la palabra de Dios, no a las leyes que se establecen en el, claro, en el reino, ¿eh? Sí, yo sé que acabas de estar en una reunión de conmemoración de la Reforma y, bueno, no he querido ir porque si no a lo mejor yo habría dicho algo que no le honrara tanto a Lutero, porque él le despreció la epístola de Santiago llamándola la epístola de paja, y además hizo una declaración anti-israelita al final, vergonzosa, criminal, que le supuso pues que Dios le cortara la vida. La verdad es que la presentación que hizo el hermano que compartió fue algo de la relación personal de Pablo con la palabra de Dios, un maestro de la Torá, y Lutero era un maestro de la palabra, que los dos son ciegos estudiando la palabra hasta que reciben luz de Dios. Es decir, en ese aspecto, dices, oye, no cabe duda, es muy positivo el decir, oye... Lutero tuvo una pero era un teólogo reconocido de la intervención de Dios al revelársele la epístola de los Gálatas, pero luego acabó con la de los romanos, sobre todo, sí. Y de los romanos, pero luego, no, la de los Gálatas, porque la de los romanos establece claramente la espiritualidad del pueblo israelita, y de que los israelitas van a ser salvos, el remanente total, ¿no? Y que gracias a que muchos israelitas renegaron de Jesús, nos dejaron sitio para entrar nosotros. Todo esto es romanos, es tremendo. O sea que, pero la insensatez de los gálatas le invadió después a Lutero, porque el éxito le desbordó. Y la rabia de no conseguir que los judíos le aceptaran y aceptaran la revelación, ahí es el orgullo al final, que no olvidemos. Uno puede morir al ego y el ego volver a resucitar, o sea, porque es una batalla constante. Estamos en una guerra que no se acaba en el día de tu conversión. Y ahí está el problema de Lutero, no continuó librando la batalla espiritual de su propio corazón. Y entonces, en el éxito de haber sido
un don nadie en la Iglesia Católica, pero un renegado de la Iglesia Católica, un fracasado que se atormentaba y se daba latigazos para ver si podía experimentar la salvación, que no la encontraba, pues resulta que Dios le mostró lo que es la gracia. Y de las solas que dijo Lutero, sola gratia es auténtica revelación de Dios, pero no sola fide. ¿Por qué? Porque por la fe, sin el amor, no hay salvación. Pero se mantuvo ahí y fue el padre de la intelectualidad, de la pulpitis, del púlpito, de la intelectualidad del cristianismo, que es como la fe viene por el oír por la palabra de Dios, no hace falta obras, porque la salvación no viene por obras. Esto es terrible. Y entonces, pues púlpito, escuelas, y se invadió el mundo de escuelas teológicas para formar cabezones intelectuales del Evangelio, mientras el mundo se hace pedazos, mientras la multitud de los seres humanos pasan hambre, que es lo que es deplorable. Y todas esas hijas no tuvieron compasión por los pobres, porque necesitaban muchos presupuestos para abrir más escuelas teológicas, donde resulta que se fabricaron esos leguleios que eran antes Pablo y Lutero. Claro. Así que resulta, el diablo consigue hacer fracasar el movimiento. Y menuda consecuencia. Por eso la exhortación era a decir, mira, vamos a buscar esa relación personal que transforma las vidas y que es importante. Y que el principal problema para que la luz de Dios reine en nuestros corazones somos nosotros mismos. Si luego tenemos esa revelación y andamos en esa nueva vida en el Señor, vamos a poder ser instrumentos para tener la autoridad espiritual. De hecho, yo recuerdo el testimonio de una persona, un taxista que venía a uno de nuestros cultos, que tenía un problema de alcoholismo, y él decía: yo sé que vosotros tenéis autoridad espiritual, porque cada vez que voy al culto, y venía los domingos, estoy 4 días que puedo estar libre de mi adicción, y porque sé que es la autoridad que está sobre vosotros, y esa es la autoridad que hace falta en la Iglesia, una autoridad espiritual que es capaz de transmitir luz alrededor. Claro, este señor lo que pasa es que no llegó a entregar su vida al Señor. Decía, vivía en la autoridad que tenemos nosotros, pero no en la que Dios le No se puede vivir de la fe de otros, ni de la unción de otros. Pero sí, esa autoridad está. Y ese es el problema hoy, que todavía, después de 500 años, hay muchos seguidores de Lutero que no son de Cristo, son de Lutero. Hay muchos seguidores de Calvino que no son de Cristo, son de Calvino. Y así podríamos decir... Cuando los dos hubieran querido que todos siguieran a Jesús, no a ellos, ¿no? Bueno, hubieran querido... En principio. Pero después ya no. Es más, al que no entraba por el aro. Las persecuciones que hubo dentro de la Iglesia protestante también, igual que en la católica. Sí, bueno, no tanto. Hubo otras inquisiciones que se fueron generando, claro, porque ese espíritu estaba en el corazón. Porque al final... ese es el espíritu de la religión. Ese. El espíritu de acusar, condenar, ejecutar. Actuar como en el nombre de Dios, sin que Dios lo haya establecido. Pues el que no está conmigo está contra mí. Haciéndose jueces que condenan. Y solo Dios puede condenar y echar el alma al infierno, decía Jesús. Entonces... hoy es urgente, pues en esta guerra espiritual que estamos proclamando en nuestros congresos. Acabamos de terminar 3 congresos en América Latina, y otro en África, Uruguay y Brasil, y también en Mozambique. En Mozambique y Angola, creo. Entonces, y ahora pues tenemos nuestro congreso de Madrid. Pues lo que importa es que la gente salga victoriosa de la religión, de la letra que mata, para que vivan en el espíritu que vivifica y pues tengan la verdadera libertad, porque no hay nada que ate más
que la religión. Religo, religas, religare, volver a tal. Y qué bueno es vivir libre, que no actuamos porque nos obligue el dogma, el mandato, el dominio y la dictadura de una religión y de sus capos, sino que actuamos porque estamos enamorados de Cristo, por amor a Dios y al prójimo, e incluso por amor a uno mismo dignamente, es decir, por esa identidad de ser hijos de Dios. Entonces, pues oye, como hijos amamos al Padre y amamos a quien nos ha llevado a la adopción, que es Cristo Jesús como único Salvador. Y punto, único fundamento es Cristo, la roca, no religión. Que tenemos que reunirnos porque es bueno que los que... Nos edificamos mutuamente, claro. Claro, que los que tenemos esa comunión espiritual en Cristo Jesús, que nos reunamos sería bien. Vengo de predicar en culto unido en Milán. Y el proyecto era una iglesia para Milán. Y yo dije, qué bueno que sería que ustedes puedan dejar las denominaciones, que son montones las que hay en Milán, y ustedes pudieran llamarse la Iglesia de Milán. La Iglesia de Milán, la Iglesia de Nápoles, la Iglesia de Roma, como también las iglesias que quedaron fundadas por el apóstol Pablo, se llamaban la Iglesia de Éfeso, la Iglesia de Pérgamo, la Iglesia de Filadelfia, especialmente la de Filadelfia, que claro, que los gitanos se han apoderado de ese... Hombre, cualquiera se apoderaría de ese nombre porque es bendito. Pero, claro, pero sin embargo, que lejos los pobres están también de tener ese espíritu de la Iglesia de Filadelfia y que lejos está la Iglesia mundial del espíritu de la Iglesia preferida, que es la de Filadelfia. Hace unos años hubo un mover en Burgos en ese espíritu de unidad. Y yo me acuerdo que te invitaron a compartir con ellos allá, porque nosotros estábamos también en medio de la comunión de ahí en Burgos, en ese mover, y les planteaste, te iba a decir, no sé si te acuerdas, claro que te acuerdas, les planteaste romper lo que acabas de decir, ¿no? Romper con los esquemas, con las barreras denominacionales y trabajar en unidad. Un colegio, empresas entre los cristianos, tal, no sé qué, un proyecto ambicioso. Y el reino. Del reino de Dios. Sí, un presbiterio y un quórum para que, inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, pues escogieran el apóstol dirigente de todas las iglesias unidas de Burgos, ¿no? Sí, sí. Y resultó que todo el mundo salió huyendo de ese proyecto. Porque perder el protagonismo es que a los que se aferran a esa identidad de yo apóstol, yo tal o profeta, mi iglesia, mi, pues entonces se sentirían desvalidos sin identidad. Qué bueno renunciar a la identidad personal, que eso es negarse a sí mismo, para seguir a Cristo y tomar la cruz y seguirle, nombre, ¿no? Para tener la identidad divina. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Pero es que además en esa liberación del ego religioso es el más fuerte, difícil de romper. Pues en esa liberación resulta que eres crístico, eres lo máximo, porque eres cada día más divino y menos humano, porque Él te va formando a su imagen y semejanza, y eres feliz de ver que agradas a aquel que te amó tanto, ¿no? Que lo dio todo por ti, y que no tienes ningún interés en nada más, porque pues que eso ya es ser completo, ¿no? Pero para eso hay que ser libre de tener afanes personales y eso pues requiere una muerte. Definitivamente el Señor está
despertando ese espíritu en muchos lugares en todo el mundo, y qué bueno que podamos experimentar esa realidad, porque esto que algunos cristianos hacen, ¿no? Oye, hay un inicio de un avivamiento especial, un mover del espíritu en un lugar, y la gente va a ver allí lo que está pasando. Y no hace falta que vayas, vive en el mover del espíritu en el lugar donde tú estás. Pero si allí no se manifiesta, porque precisamente los tapones, generalmente, y muy generalmente, los tapones que estorban para que se produzca la libertad del espíritu son los dirigentes, claro, los que ya se han convertido en odres viejos. Compartí también no sé dónde fue, en Nápoles creo, sobre los odres viejos y los odres nuevos. Es tremendo el problema más grave. No quieren vino nuevo, no quieren el viejo. Y no se dan cuenta que está lleno de telarañas y lleno de pozos. Y muchas veces no se puede beber porque se ha vinagrado. Y hay muchos odres viejos llenos de vinagre porque están amargados en el fondo de que su ego religioso no ha quedado satisfecho, porque nunca se satisface el ego, porque no han quedado satisfechos con la ambición de membresía, de diezmos, de honra, de gloria y de poder que anhela el ego religioso, el ego humano, en definitiva, ¿no? Y por eso se amargan. He conocido la tragedia de la amargura en un hombre que, vamos, para mí era uno de los más ungidos que he conocido en mi vida, y acabó amargado totalmente porque no consiguió el reconocimiento que él se creía que merecía. Esto es impresionante. Pero que no, si llegamos a pensar que merecemos reconocimiento, estamos ya fritos, ya estamos ciegos, porque el único que merece gloria, honra y honor es Cristo Jesús, y nosotros, bueno, contentísimos de aplaudirle a Él y darle a Él la gloria y decir: menos mal que has tenido misericordia de mí, miserable pecador, y me haces participar de tu victoria, de tu resurrección, de tu existencia, de tu naturaleza santa, que es tu amor. Y ya está. Y eso es, si estás satisfecho, no quieres más. En la visión de Juan de Apocalipsis, ¿no? En el cielo había clamor y lloro porque no encontraban a alguien digno de soltar los sellos, ¿no? Hasta que ya se ha encontrado el que es digno, el Cordero inmolado, que ha sido digno de poder soltar, ¿no? Pero si creemos que la cúpula de la Iglesia va a ser capaz de desplazar a quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús que murió por nosotros, nos quedamos siempre ahí pendientes. Por eso es tan importante ver que la primera batalla es personal, la segunda en la Iglesia. La segunda es en la familia. Yo siempre tengo que recordar una revelación de lo que es el camino que nos plantea Cristo. Es el camino, y en ese camino hay 7 valles y 7 desiertos que atravesar para por fin llegar al monte de Sión, es decir, a vivir en donde habita Dios, en la Sión celestial, no la terrenal. En el monte más alto. En el monte más alto, y allí tiene la ciudad de Jerusalén celestial de oro, etc. Bueno, pues el primer camino es el ego. En ese camino Dios te quebranta si es necesario, y te quebranta más si es más necesario. Claro. Y entonces, pues fíjate, para ese primer paso a Pablo, que tenía un ego como un piano, lo dejó desfenestrado, ciego. Después está el camino de la familia, y yo creo que el siguiente paso, con esa victoria, pues subes al primer monte, al primer monte, pues el monte de la circuncisión, ¿no? Y
Sí, o del calvario personal, ¿no? Y de la liberación de ti mismo. Pero después vas al siguiente desierto, al siguiente valle, y te encuentras con la familia. Siempre me pregunto qué le pasó a Pablo, porque él tendría familia. Y no se menciona. Sí, para su condición que tenía de poder, tenía que ser alguien, es decir, un fariseo, tenía que estar casado para poder ser maestro. Para poder ser maestro y para poder tener cartas de reconocimiento, etcétera, para ir representando al Sanedrín nada menos que a Damasco. Entonces, ¿qué pasó con toda su familia? Pues igual que él eran fariseos, fanáticos, y lo rechazarían por completo. Y entonces esa es una prueba tremenda y nunca más se vuelve a mencionar la familia de Pablo. ¿Por qué? Porque fue irreversible. Él se hizo eunuco por causa de Cristo, ¿no? Y se hizo eunuco por causa de Cristo, diciendo podría tener compañera legítimamente, pero él renunció a todo. Pero en cualquier caso, muchos no se dan cuenta de ese siguiente paso y sentimentalmente pues ceden y tienen compasión por los seres familiares que claro que rechazan esa decisión porque ellos no la han tomado nunca, porque ellos no lo ven, porque ese sacrificio de negarse a sí mismo, esa circuncisión del corazón que lleva a morir al dinero, a morir al mundo, a la carne, pues incluso a la familia carnal, pues se oponen. Yo tuve que renunciar a mi familia totalmente. Y se opusieron. Si hubiera sido por mi familia, no existiría Remar. Esto está clarísimo, porque es más, pensaron que estaba loco, y claro que estaba para ellos loco. La fe es locura para el que no la tiene. Y la cruz, fíjate tú si es locura. Entonces, pero gracias a que el Señor me dio la fuerza de decirles, no, mi vida ya no es vuestra, mamá, papá, etcétera, es de Cristo. Os siento, os amo mucho y os respeto, pero yo voy a seguir a Cristo, ¿no? Luego, pues resulta que en esa actitud, pues el Señor, a lo que renuncias, te multiplica. Te lo da, también puede dártelo. Y yo pues tuve la gracia de llevar al Señor todavía no a toda la familia, pero a gran parte, ¿no? Y entonces ese valle es tremendamente difícil. Especialmente, imagínate tú, el matrimonio, que la mujer se oponga, y que pues vuelva a suceder lo que hizo Adán, que escogió a la mujer antes que a Dios. Y así muchos pues no avanzan, no avanzan y no pasan al siguiente monte. 7 montes hay en Jerusalén, 7 montes de victoria quiere el Señor darnos, ¿no? Y bueno, pues se quedan después en el valle. Estoy convencido de que Lot cedió con su mujer. Él hubiera querido volver con Abraham. Él se dio cuenta del error tan grande, pienso yo, porque estaba en una forma miserable. Es más, en esa forma miserable, los reyes vecinos lo llevaron a él y a toda su familia y todos sus bienes como una conquista de las guerras tribales. Y fue Abraham el que con su gente lo liberó. A pesar de eso, no volvió con Abraham. ¿Cuál fue el impedimento mayor? Él no estaba como su mujer enganchada a Sodoma. Su mujer estaba enganchada a Sodoma. Y su mujer transmitió a sus hijas el espíritu de Sodoma, que fíjate tú a qué nivel, que ellas emborracharon después a su padre y se acostaron con él las dos y quedaron embarazadas de su padre, engendrando los 2 pueblos más enemigos de Israel, amalecitas y amonitas. Entonces, esta es la guerra de la que hablamos. ¿Cuántos fracasan en cada valle que hay que atravesar? Y
Bueno, pues el último valle es el de la honra. Parece que es lo último que se quiere perder, la honra. Es decir, acabar pisoteado, deshonrado, calumniado, etcétera, para llegar David dijo al Gólgota. Yo me haré más vil, ¿no? Ya, pero, ¿sabes? Dicen que lo más difícil incluso para los sabios es sacrificar la honra. Porque es como tú sabes, un emblema, ¿no?, de la dignidad, de la autodignidad. Y al final, vanidad de vanidades y todo, vanidad, ¿no? Y bueno, no es tiempo para dar los 7 valles y los 7 montes, pero en cualquier caso, para mí el segundo valle, el de la familia, es terrible. Es terrible. ¿Cuántos, tú lo sabes, en 42 años, cuántos Sansones incluso han caído por dejarse engañar, influir carnalmente, sexualmente, sensualmente, sentimentalmente por las Dalilas, ¿no? Y bueno, pues y luego pues ahí está también la debilidad hacia los hijos, ¿no? Que fue la debilidad de Elí, que no tuvo firmeza de estorbar a sus hijos a cometer las blasfemias de fornicar incluso a la entrada del templo. Y entonces, pues no, pues esas debilidades sentimentales que causaron pues que los hijos fueran asesinados y él también fuera quitado de la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que se pronunciara la famosa palabra Icabod, la gloria de Dios es traspasada, y así muchos ministerios pierden la gloria de Dios, aparte de la gran tragedia de que pues quedan desfenestrados, divididos o incluso desaparecidos. Sí, así es. Y todo es por causa de que no vivimos la victoria de Cristo. Y algunas veces queremos nosotros ganar la batalla, pero no, mía es la batalla, mía es la victoria, dice el Señor, y estad quietos y ver que yo soy Dios. Confiad en mí, nada más. Es vivir por fe, y el justo por la fe vivirá. Así que estamos para celebrar este congreso de guerra espiritual con la armadura de Dios, y esperamos que seamos fortalecidos, renovados, edificados como soldados de Cristo, armados hasta los dientes, con las armas divinas espirituales para vencer las tentaciones, las pruebas, para caminar sobre la tormenta, en medio de las tribulaciones cada vez más insospechadas, pero avisadas por Cristo, que se van a ir manifestando más y más en todo el mundo, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. Cristo Jesús, Señor nuestro. Oren por este congreso, pero vengan si pueden, y traigan a sus amigos, familiares, etcétera, para que experimenten realmente la unción tan poderosa que Dios derrama en nuestra fiesta nacional, porque es nuestra fiesta anual. Y ahí imploramos que el Señor haga algo especial para que podamos seguir avanzando. Es como que comienza otro año, ¿no? Y seguir avanzando como embajadores del Rey y del Reino y de su justicia. Sí. Por favor, oren mucho, pero también vengan y atraigan a todos los que puedan, y así les harán el gran regalo de presenciar y participar en una santa locura de poder, de amor de Dios, de gloria. Sí, especialmente el sábado 18, a partir de las 7 de la tarde, vamos a tener un tiempo práctico de batalla, de lucha espiritual, donde esperamos una renovación en la unción, en las personas que ahí estén, porque el propósito es salir como flechas, es decir, no es un fin en sí mismo el Congreso, sino un principio, un punto de renovación y de vuelta a los principios de funcionamiento en los que cada uno
luego tienen que asumir la responsabilidad de la lucha espiritual allí donde están, y qué bueno que no solamente estén la gente del ministerio, Remario y Cuerpo de Cristo, sino que cualquiera que quiera, esta palabra que hay moderna, empoderarse, es decir, llenarse del poder y de la gracia de Dios, pueda en ese tiempo salir como una flecha incendiaria, como las zorras de Sansón, a quemar los campos que hay alrededor. Recordemos, días 17 a partir de las 6 de la tarde. Sí, es dejar bien claro que empieza a las 6, no a las 7. A las 6 de la tarde del viernes. Vayan puntual, por favor, para que no... Calentando motores tiempo. A partir de ahí. Y el sábado 18 y el domingo 19, el apoteosis final de ese encuentro, y de allí salir como una explosión por todo, no solamente por todo el país, porque vienen hermanos de otros países, por todo el mundo, a manifestar la gloria de Dios. Ese es el proyecto que tenemos, el anhelo en nuestro corazón, y qué bueno que tú seas partícipe en lo que va a ocurrir en esos días. Es entrada gratuita. Bueno, sencillamente usted va al pabellón y si quiere preguntar, hay toda clase de puestos de información, pero y nos visita y será bienvenido seguro. Y si quieres ir a Libia, a Turquía, a Ucrania, a los sitios en África subsahariana, donde tal, puedes ir con ese fuego después. Así que te invitamos a que participes con nosotros. Y le pedimos al Señor, Señor bendito, que tú Dios, nos visites de una manera especial. Cada día estás con nosotros, pero queremos una visitación especial en estos días, ahí en ese pabellón, Fernando Martín, en Fuenlabrada, Señor. Sí, Señor. Yo te pido, Señor, que nos llenes de tu gracia y que cualquier impedimento, cualquier asunto que hay alrededor que pueda menguar y impedir de alguna forma que se manifieste tu gloria sea quitado. No queremos única voz en medio nuestro, sino que tu gloria no sea traspasada, sino que nos llene y nos bendiga de forma especial en estos días. Señor, te presentamos ese acto y también el resto del ministerio en tantos lugares. Señor, que tú nos guardes del mal y nos utilices como instrumentos en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Al Señor siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.